de este módulo quisiera yo que saliera la invitación a que nos pongamos en el nuevo chip. La gamografía ósea del siglo XXI es otra cosa. Se acabaron las imprecisiones, se acabó el foco hipercaptante que nadie sabe en dónde está. Y yo creo que a partir de este momento tenemos un trabajo arduo para enseñar a los ortopedistas que quieran trabajar con nosotros. Mi charla en estos 20 minutos yo les voy a hablar acerca de la utilidad de las imágenes híbridas en enfermedad degenerativa de la rodilla en pacientes que han sido seleccionados para ir a una osteotomía o a un reemplazo unicompartimental. La charla se llama El modelo teórico a la práctica clínica. ¿Por qué? Porque tiene unos fundamentos teóricos que me parecen a mí muy importantes, que son los que van a dar la justificación de por qué servimos como imágenes híbridas, qué es lo que estamos haciendo, para qué servimos y cómo debieran utilizarlo los ortopedistas. Ay, espera un momentico que no sé qué pasó, por qué no puedo. Ok. Con esta primera diapositiva quiero sencillamente traer a la mesa un concepto importantísimo, y es que el cartílago y el hueso subcondral se consideran una unidad funcional. No están aislados y todo lo que le pasa al cartílago lo entiende el hueso subcondral. Y si nosotros nos vamos a un close-up de esta primera diapositiva, lo que podemos decir es que cuando el cartílago se expone a factores externos anormales, en este caso nuestro ejemplo, el factor externo son fuerzas mecánicas intensas, salida de lo normal, va a generar una serie de señales en el cartílago y el cartílago inmediatamente se las va a transmitir al osteoblasto. Entonces, el osteoblasto, en virtud de estas señales, se activa la matriz ósea y activa la comunicación entre células produciendo interleuquinas y una serie de sustancias que, en caso tal de que estos factores se perpetúen, hacen que se generen cambios estructurales. Entonces, de esta diapositiva quisiera que salieran dos cosas importantes. Una, cómo el osteoblasto es el protagonista en la iniciación de la cascada de la enfermedad degenerativa. Entonces, cuando tenemos un osteoblasto activado, pues ya sabemos que la gamografía ósea va a ser hipercaptante en este punto. Y la segunda cosa que yo quisiera que fuera importante como concepto es que estaríamos hablando de que si aquí se está empezando la osteoartritis y nadie más la ve sino la gamografía ósea, podríamos estar hablando que la gamografía ósea es capaz de detectar la osteoartritis en un estado de preartrosis. Entonces, cada vez que ustedes vean en una rodilla, voy a hablar solamente de rodilla, pero esto se puede extrapolar a cualquier articulación. Cuando ustedes vean hipercaptación en la región subcondral y de pronto las imágenes anatómicas no muestren nada, ustedes pueden tener argumentos para decir que hay un estado de preartrosis, que el osteoblasto esté activado en la zona subcondral y que definitivamente ya hay una patología instaurada. Podemos decir que la gamografía ósea me está detectando esta sobrecarga y podemos decir que esto es una foto en vivo y que la gamografía ósea de una imagen híbrida es capaz de detectar la artritis en un estado de preartrosis. Este concepto de preartrosis se viene manejando desde hace mucho tiempo y en esta serie del 2005 ya estos autores nos estaban diciendo cómo la gamografía ósea puede detectar de manera temprana lo que los rayos X no pueden hacer y cómo la gamografía ósea nos habla de la preartrosis. Con esta diapositiva quiero sencillamente recordar cómo ha sido la evolución de la medicina nuclear en el tiempo con relación a la capacidad de cómo los software nuevos y los algoritmos matemáticos de las casas comerciales y de los investigadores nos han dado la posibilidad de mejorar nuestra técnica hasta llegar a una imagen híbrida, poniendo imágenes que tienen un desempeño diagnóstico muy bueno, por encima de 90% en sensibilidad y especificidad. Pero fíjense
que no solamente, como bien nos lo mostró el doctor Helmut, no solamente nos vamos a quedar con imágenes cualitativas diciendo que el foco de captación está en tal estructura, sino podemos traer a colación, como bien nos lo mostró el doctor Helmut, cómo la gente sigue trabajando y cómo hoy existen maneras de analizar las imágenes y como bien lo dijo el doctor Rush, hoy en día con estas imágenes y con patrones específicos que se han encontrado, se pueden acuñar patologías específicos con una correlación muy alta. Pero fíjense que las cosas no han parado. Tenemos imágenes volumétricas que nos dan más precisión y tenemos, como lo dijo Helmut, imágenes que nos permiten mezclar biomecánica, estructura y metabolismo para ser todavía mucho más precisos. Literatura, como dijo el doctor Helmut, hay mucha. Desde el 2000 se está generando muchísima literatura y los pioneros son definitivamente los europeos y creo yo que encabeza el doctor Hirschman. Y esto es un adelanto de un metaanálisis que estábamos haciendo con el doctor Hirschman, solamente para decirles que cuando hicimos el metaanálisis de cómo corren las imágenes híbridas diagnosticando dolor en la artroplastia, tenemos un área bajo la curva de 0,94. Todo esto para decirles, y esto ha sido mi abrebocas para decirles, tenemos sobre la mesa una herramienta que estamos en la obligación de explotar porque es una herramienta con un muy buen rendimiento. Entonces, cuando vamos a hablar de la osteoartritis, entonces pongámonos en osteoartritis monocompartimental, en donde el médico, el ortopedista tomó la decisión de llevarlo a una mejoría o un tratamiento completo para ser, como dice en la literatura, un paciente feliz. Y esto puede ser a través de un reemplazo unicompartimental o a través de una osteotomía. Miremos a ver nosotros como imágenes híbridas cómo los podemos ayudar. Entonces, lo primero que se tiene que desarrollar dentro de nuestra comunidad es que tenemos que tener la posibilidad de mostrarle a nuestros colegas protocolos de imágenes combinadas que les permitan conocer el estado del cartílago, del hueso subcondral y que les permita hacer un diagnóstico con buen acercamiento de una osteoartritis y de su progresión. Esto sencillamente para mostrarles que hay literatura que demuestran cuando comparan, ya lo dijo el doctor Rush, la resonancia con unas imágenes híbridas con cuantificación, la correlación es alta con un RO de 0,8 y con resultados estadísticamente significativos. Y existe una serie del doctor Laroche en donde tomó 120 pacientes que iban a una artroplastia unicompartimental, a todos les hizo SPECT-CT y encontró una sensibilidad de 99% y una especificidad de 67% para hacer diagnóstico de artrosis del compartimento medial. Todo esto mostrándoles a ustedes cómo la literatura está respaldando lo bueno que es nuestra herramienta. Pero como bien lo dijo el doctor Helmut, es importante conocer también que los trastornos de alineación y los trastornos biomecánicos van a generar captaciones de una u otra manera. De tal manera, por ejemplo, ya lo dijo él, cuando hay un varo, hay una sobrecarga del compartimento medial y cuando hay un valgo, hay una sobrecarga del compartimento lateral. ¿Esto qué nos quiere decir? Aparte de ser una diapositiva, es que meterse en el campo del análisis de las gamografías óseas para los ortopedistas obliga que conozcamos algo de biomecánica y por supuesto de anatomía para los ortopedistas. Esto es una serie del doctor Hirschman que nos demostró en 85 rodillas cómo las alteraciones de tipo mecánico generan captaciones puntuales, focales, que están estrechamente correlacionadas con las alteraciones biomecánicas. Esto aquí demostrando compartimento medial sobrecargado en este paciente con varo y compartimento lateral sobrecargado en este paciente con valgo. Hay una serie del doctor Jeong de la Universidad de Corea en donde demuestra, y esto es como una luz amarilla o una luz roja para decirle a los ortopedistas lo siguiente. Si ustedes van a hacer una osteotomía, señores ortopedistas, por favor, tengan cuidado
porque existe el síndrome de hiperpresión patelar lateral que puede estar presente y que si ustedes no lo diagnostican antes de la cirugía pueden tener problemas. El doctor Yeon en su serie de 216 pacientes encuentra que hasta el 16% de las rodillas tenían síndrome de hiperpresión patelar y los pacientes no sabían y el médico tampoco sabía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace una osteotomía, para una osteotomía valguizante, lo que produce la técnica quirúrgica como tal es baja la patela, aumenta el ángulo Q e inmediatamente genera una hiperpresión patelar. Y si el paciente que va a este procedimiento ya tiene hiperpresión patelar, lo que va a pasar después de la cirugía es que el paciente va a seguir con dolor y la hiperpresión patelar va a ser una fuente de una falla de una técnica quirúrgica. Entonces, lo que le dice el doctor Yeon a la comunidad en su conclusión es que hay que conocer las características metabólicas de la patela en candidatos a osteotomía medial, ya que le puede ofrecer argumentos al cirujano para implementar técnicas que puedan disminuir la probabilidad de generar más presión sobre las patelas en el posoperatorio. Y que el 16% de la población estudiada en esta serie se le documentó hiperpresión sin que ellos supieran, y es un número que parece que no es despreciable para considerar la evaluación de rutina con SPECT-CT antes de la cirugía. La única técnica que puede decir si el paciente entra con hiperpresión patelar es la imagen, la gamografía ósea, si no la tienen híbrida, pero si la tienen híbrida mejor. Del mismo grupo, el doctor Hirschman nos demuestra que cuando se hace una osteotomía, si el paciente quedó bien operado, a los 2 años la gamografía ósea se vuelve negativa. Él también encontró que la captación se normalizó en todos los pacientes asintomáticos en los 24 meses y encontró una cosa importante: entre más dolor, más captación en el hueso, con una significancia estadística importante. ¿Esto por qué es importante? Porque una de las preguntas más frecuentes en las reuniones con los ortopedistas es: ¿y cuándo espero yo que la gamografía ósea se vuelva normal? Entonces, usted, cuando la pregunta sea sobre osteotomía, ustedes pueden decirle: mire, doctor, si el paciente le quedó bien operado, póngale la firma que a los 2 años esa gamografía ósea se le normaliza. Si esa gamografía ósea sigue anormal, muy probablemente ese paciente va a terminar con una enfermedad degenerativa progresiva y muy probablemente termina con un reemplazo total de rodilla. Para finalizar, en la osteotomía y la utilidad de la imagen híbrida, digamos que podemos hablar de 2 escenarios. Una, en el screening quirúrgico, el estudio híbrido puede ayudar a evaluar el patrón de sobrecarga mecánica y le puede ayudar el médico a dirigir el tratamiento. Y el SPECT-CT puede responder a la pregunta de cómo dirigir el cambio de cargas en los pacientes que van a cirugía. Y el segundo escenario sería la evaluación posoperatoria para evaluar la condición de las cargas postcorrección, de tal manera que un aumento de captación en esta imagen híbrida persistente después de los 2 años puede correlacionarse de manera alta con una progresión hacia la osteoartritis. Cuando el paciente no es escogido por una osteotomía, sino que es escogido para una artroplastia unicompartimental, el primer escenario de la imagen híbrida es ayudar a escoger bien el paciente. Esto lo pongo en inglés porque sencillamente son los criterios de inclusión y de exclusión de la sociedad americana y europea que hoy por hoy están muy bien definidos. Y si ustedes se dan cuenta, uno de los criterios más importantes de exclusión es estar completamente seguros desde el punto de vista radiológico de que el paciente no tiene una osteoartritis en el compartimento lateral o que no tiene problemas en el compartimento patelofemoral lateral. Y ustedes saben hoy por hoy, cuál es la herramienta que puede decir de manera más precisa si ya hay osteoartritis, pues son las imágenes híbridas. ¿Cuál es el problema práctico que tenemos aquí en Colombia? Y es que como esto no hace parte de las guías,
no nos utilizan. Y la tendencia de los colegas es que si no está en las guías, no sirve. Entonces yo creo que nosotros tenemos una tarea importante y es demostrar que a pesar de que no estén en las guías, sí servimos y por qué servimos. El segundo escenario de las imágenes híbridas en la unicompartimental es poderle decir al cirujano si después de haber hecho el unicompartimental, el compartimento lateral está sano. Entonces, muchas veces el paciente queda con dolor, nosotros le podemos hacer el SPECT-CT o el SPECT solo, y si nosotros vemos que el compartimento en el cual no se le puso la prótesis tiene hipercaptación, uno le puede decir al doctor, mire, tiene un problema de hipercaptación en el otro compartimento, muy probablemente está activada la cascada de enfermedad degenerativa y pues él tiene que poner luces de alerta a este paciente. Lo que pasa cuando hacen una artroplastia unicompartimental es que generan cambios en la alineación, puede haber una deformidad en valgo y hay unos nuevos patrones de carga, de tal manera que el compartimento que queda con el reemplazo, que queda más rígido, puede generar tendencia de sobrecarga el compartimento lateral y puede haber una zona de estrés del hueso posimplantación. La única técnica que le puede decir todo esto al colega es el SPECT-CT. Esto es un ejemplo de la literatura sencillamente para ver cómo entra un paciente antes de una unicompartimental, con un compromiso del compartimento medial, un ligero compromiso del lateral muy periférico, le ponen la prótesis, más o menos a los 6 meses hay una hipercaptación alrededor de la prótesis y en la medida en que pasa el tiempo, la hipercaptación tiene que ser menor, tiene que ser más focal, más definida y definitivamente un compartimento lateral libre de sobrecarga mecánica. Y la tercera indicación serían las complicaciones que ustedes todos ya conocen, las complicaciones relacionadas con infección, con aflojamiento y estas condiciones que tienen que ver con un estudio más de biomecánica, que es lo que están haciendo en Suiza, poder decir si la prótesis está mal alineada, si hay una malposición de los componentes o una subsidencia de los componentes. Estas son imágenes tomadas del doctor Hirschman mostrando una prótesis unicompartimental, el análisis biomecánico que siempre le hacen, cómo analizan ellos las imágenes a través de este esquema de imágenes para después decir si la unicompartimental es normal, que no tenga zonas de captación o si de pronto es anormal por una captación intensa no esperada. A manera de conclusiones podemos decir que hoy por hoy tenemos una evidencia suficiente de la capacidad de la técnica híbrida para identificar patrones anormales que se correlacionan con trastornos de alineación, de posición de los componentes. Es una técnica reproducible que ha mostrado índices de correlación muy altos intra e interobservador al momento de analizar los hallazgos. Se requiere de un modelo juicioso de análisis como el esquema de análisis de imágenes que debe ser usado en los laboratorios de medicina nuclear para poder ser reproducibles. Las imágenes híbridas se posicionan como una herramienta obligada en el acercamiento diagnóstico de algunas condiciones ortopédicas. Sin embargo, esto que voy a decir es muy importante. Su utilidad se puede ver afectada si no se logra un trabajo estrecho, articulado con el equipo de ortopedistas y radiólogos. Podemos decir que la utilidad de las imágenes híbridas en los flujos de diagnóstico para el manejo de la artrosis unicompartimental dependerá de la pregunta del clínico. 1. Si es para escoger al paciente, tenemos un estudio de alta sensibilidad y especificidad para evaluar cambios en los compartimentos. Si es para establecer pronóstico, un estudio a los 2 años debe ser normal si la cirugía fue exitosa. Y finalmente, para orientar el origen del dolor en pacientes inconformes con el resultado por dolor o por limitación funcional. No conocer el alcance de la prueba, esto va para los ortopedistas, no debe ser una disculpa para no considerarla dentro de las herramientas de uso clínico. Y que la escuela americana, esto también va para los ortopedistas porque los americanos no escriben nada de esto, que la escuela americana no la refiera en sus consideraciones en los flujogramas de decisiones no quiere decir que no sirve. La evidencia escrita y conocida data de principio de siglo, siendo la escuela europea líder en las investigaciones que está respaldada en resultados reproducibles y metodológicamente bien conducidos.
Esto es un rompecabezas que es lo que resume lo que es la cabeza del ortopedista cuando se enfrenta a una rodilla. Creo que la siguiente pieza que debe estar aquí son las imágenes híbridas para darle digamos, un approach más preciso en el momento de hacer el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Muchísimas gracias.